Hola a todos ustedes. Los invito a este video sobre la nulidad de la afiliación a un fondo privado de pensiones. Vale la pena iniciar hablando de la Ley 100 de 1993, que tuvo vigencia a partir del 1 de abril de 1994. ¿Qué pasa con esta ley? Se crean dos sistemas paralelos. Uno, el régimen de ahorro individual con solidaridad llamado RAIS, que es el administrado hoy por las AFP, administradoras de fondos de pensiones. Y el otro es el régimen de prima media con prestación definida administrado hoy por Colpensiones. ¿Qué pasa realmente con los fondos privados cuando se crean? Pues estos se aprovechan de todas las deficiencias que traía el Seguro Social, especialmente en materia de atención. Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de mostrar las bondades del nuevo sistema, que realmente eran muy pocas, se dedican a hablar pestes del Seguro Social. Para ello utilizaron unos simples folletos que establecían las diferencias entre un sistema y otro, pero sin profundizar, fruto de la escasa preparación que se le daba a los asesores comerciales de los fondos privados. Primero dijeron que el Seguro Social se iba a acabar y los aportes quedarían en riesgo, afirmación que era falsa en el sentido de que los aportes se perderían, pues finalmente el Seguro Social se transforma en Colpensiones, pero los aportes se conservan, es decir, no se perdieron. Pero con ese argumento lograron trasladar a miles de personas al régimen de ahorro individual, es decir, a los fondos privados. Lo segundo que dijeron los asesores comerciales de los fondos privados era que mientras en el Seguro Social había un fondo común, en el régimen de ahorro individual cada afiliado tendría una cuenta propia. Lo que no dijeron era que para que mi pensión la pagaran, lo harían con el monto que tuviera en esta cuenta, lo cual me representaría una pensión muy baja con respecto a lo que tendría en Colpensiones. También dijeron que en primera medida no había pensión anticipada, es decir, que si soy mujer debía pensionarme a los 57 años y si soy hombre a los 62. En cambio, en ahorro individual sí existía la modalidad de pensionarme anticipadamente. Lo que no aclararon era que para ello requería tener un capital demasiado elevado. Para lograrlo es casi imposible llegar a tener un aporte que me financie una pensión anticipada. Si lo es difícil obtener un capital de 200 millones que me financie una pensión del mínimo, más complejo aún será pensionarme anticipadamente. Otro punto que tocaron fue que la pensión podría ser heredada en el régimen de ahorro individual, en cambio en prima media solo los beneficiarios de ley. Pero nunca advirtieron que para que esto se diera era obligatorio acogerse a la modalidad del retiro programado. Dijeron también que en el fondo privado, si yo no quería reclamar la pensión, podría solicitar la devolución del capital ahorrado, lo que resulta falso, pues si yo tengo más de 1.150 semanas cotizadas o 200 millones de pesos ahorrados, en este caso, la única opción es recibir una pensión del salario mínimo. Por último, los asesores siempre manejaron la tesis de que se tendría una mesada más alta en los fondos privados que la que se obtendría en Colpensiones, lo cual no resultó cierto. Si observamos hoy las personas que se vienen pensionando en los fondos privados, vemos cómo están obteniendo mesadas de miseria, pues personas con salarios entre 2 millones, 2,5, 3 o hasta 4 millones de pesos se pensionan con un salario mínimo, cuando con pensiones esta mesada podría estar por el 200 o 300% más altas. Demostrarle al juez todos estos factores de engaño son los que llevan a que una demanda de nulidad de la afiliación prospere, es decir, que se gane. Finalmente, lo que hacemos es demostrarle al juez que hubo vicios en el consentimiento, que el demandante fue engañado por un asesor que desconocía cómo funcionaba y operaban realmente los fondos. Hoy por hoy, los fondos se defienden con la afirmación de que el afiliado firmó un formulario libre, voluntariamente y sin presiones, lo que es cierto. El afiliado no le colocaron un revólver en la cabeza para firmar el formulario, pero queda demostrado
que no tuvo una asesoría completa, veraz y oportuna como lo establece la ley. Todo lo contrario, fue una asesoría nefasta y engañosa. La invitación es a que si usted, siendo mujer, tiene más de 47 años o siendo hombre más de 52 años y está en un fondo privado, intente devolverse a Colpensiones a través de una demanda de nulidad de la afiliación, con nosotros o con cualquier otra firma, pero hágalo. Adicionalmente, tenga en cuenta que se está buscando tramitar una reforma pensional en la que posiblemente después de ella ya ni con demanda sea posible retornar a Colpensiones. Muchas gracias.